rápida la clase de hoy, ¿ya? Ok, antes que comience el día lunes recuerden que comienza el paro, ¿no? Por las cuestiones de la PEC. Entonces, la universidad ha establecido que va a ser virtual desde el 11 hasta el 16 de noviembre. Ok, imagino que ese comunicado también les habrá llegado a ustedes, ¿verdad? ¿O no les ha llegado? ¿Jóvenes? ¿Les llegó o no les llegó el comunicado? Sí llegó, profe, el mensaje. Muy bien. Entonces, como les ha llegado, vamos a hacer el día lunes, vamos a hacer virtual. Habíamos dejado establecido que iba a ser exposición. Bueno, como va a ser virtual, no haremos exposición el día lunes, pero el día lunes 11. Pero la haremos el día lunes 18. ¿Ok? Avísale. No sé si te dije eso, estimado delegado. ¿Te llegué a comentar? Bueno, si no te llegué a comentar, por favor, avísale a tus compañeros que el día lunes 18 vamos a tener la exposición, ¿ya? Porque el día lunes 11 es paro, va a ser virtual, así que no tendremos exposición ese día. ¿Ok? Vamos a hacer día clase el día lunes, vamos a hacer toda la sesión, ¿ya? A ver, ¿qué más? Si no hubiese ningún tipo de inconveniente, ya haremos la exposición el día lunes 18. Ya, si por A o B existe algún tipo de inconveniente, lo vamos a hacer el día jueves 20. ¿Ok? Muy bien. Estamos en semana 12, 13, 14, 15. ¿Cuándo cerramos? ¿Cuándo acaba el ciclo? Semana 16, creo. La primera semana de diciembre, ¿verdad? Ya, entonces, a ver, estamos semana 12, 13, 14, 15, ¿no? ¿Cuándo son los parciales? A ver, lo voy a chequear en el sílabo. Chequéalo, porfa. Profesor, tengo entendido que semana 15, porque semana 16 es, bueno, ya no hay clase, supuestamente. A ver, vamos a ver. 12. A ver. Profe, en el sílabus dice examen final en la semana 16, pero... No, porque no vamos a alcanzar. Claro, no alcanzará. Pero en el cronograma, ¿qué dice? Semana 15. Las parciales, ¿no? Sí. Ya, entonces vamos a hacer, estamos 12, 13, 14, el parcial va a ser el día 25. ¿Ok? El día 25, delegado, ¿me ayudas con eso, por favor, delegado? Estamos 12, 13, 14. El 25 va a ser el parcial, voy a anotar acá. 25. 25, 12, 13, 14, 15, 25. 2 pm. Parcial de... Ya. Ya, 25 de noviembre parcial de magnetismo, ya, electricidad y magnetismo. Ya, espera un ratito, ¿alguien quiere entrar? Un ratito. No, alguien quería entrar.
Un ratito, ya. Esta semana van a ser los parciales, entonces. Y el SUSTI va a ser el 2 de diciembre. También anótalo, por favor, delegado. SUSTI 2 de diciembre. Vamos a anotar acá. No hay cambio de fecha. Sustitutorio. Listo, profe. Entonces el 25 de noviembre es el examen final y 2 de diciembre el SUSTI, ¿no? Sí, así es. Muy bien. Muy bien, entonces como todo queda establecido, vamos a comenzar con la sesión del día de hoy, ¿ya? Voy a compartir mi pantalla. Un ratito. Ya vamos a compartir la pantalla. Por favor, estudien, por favor. Tienen que estudiar, chicos, para su examen, ¿ya? Vamos a vamos a comenzar con el tema de la semana número 12, que corresponde ley de Gauss y magnetismo. Ya, aquí básicamente vamos a hablar un poco sobre la ley de Gauss, aplicados a lo que es el magnetismo. Vamos a hablar sobre algunos tipos de materiales. Vamos a hablar sobre la magnetización, por ejemplo, sobre algunos tipos de materiales, como materiales diamagnéticos, paramagnéticos, ferromagnéticos. ¿Cuáles son las propiedades de estos materiales, no? ¿Ok? Pero vamos a comenzar básicamente con la ley de Gauss. ¿No? Aquí la idea de la ley de Gauss es muy similar a la idea de la ley de Gauss en la parte de electricidad, ¿no? De electrostática, como aquí dice, ¿no? Donde básicamente la ley de Gauss te determina la cantidad de líneas de flujo que pasan por una determinada área, ¿no? Entonces, si la misma cantidad de líneas de flujo entran por una determinada área y sobre la misma determinada área sale el mismo número de líneas de flujo, entonces podemos decir que básicamente el flujo del campo magnético sobre una determinada área es igual a 0. Eso es lo que te indica la ley de Gauss para el magnetismo, que es muy similar a la ley de Gauss de la electricidad. ¿Ok? Muy bien. Donde S es la superficie matemática cerrada cualquiera y N es normal a la superficie, ¿no? Apuntándose afuera, ¿no? Y su forma diferencial básicamente de la ley de Gauss es el... ¿Qué símbolo es este de acá? A ver si se acuerdan. Este que está acá. ¿El gradiente o divergencia o rotacional? Creo que era el gradiente, profe. Gradiente, ¿qué opinan todos? Es divergencia. Divergencia, muy bien. Recuerda que el gradiente se aplica a una función. Ya, tengan cuidado. Vamos a hablar un poco sobre la ley de Ampère. ¿Ok? Básicamente la ley de Ampère ya constituye una de las formas de las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell básicamente te determinan el comportamiento de la luz, ¿ok? En la física, ¿no? ¿Ok? Obviamente que las ecuaciones de Maxwell o la ley de Ampère en los contextos que vamos a hablar ahora solo funcionan para casos clásicos. Por ejemplo, cuando tenemos hidrodinámica, ya las ecuaciones de Maxwell mudan un poco porque se considera flujos de corriente, ya que no vamos a hablar sobre el caso ahora. Entonces, en la ley de Ampère calculamos la circulación del campo creado por un hilo de corriente recto e infinito que transporta una corriente I. No, por ejemplo, acá está la corriente y básicamente lo que tú tienes acá es campo, ¿no? Acá vas a tener el campo creado por básicamente esta corriente que está acá.
¿Ok? Como curva C, escogimos la circunferencia en un plano perpendicular al hilo y con su centro en el hilo. Básicamente porque esto es una cosa de la cual ya habíamos hablado anteriormente, ¿no? Que tú tienes un hilo con corriente I y aquí básicamente se produce campo magnético. ¿Ok? Y con su centro en el hilo, ¿no? La definición de la circulación básicamente es la integral cerrada de línea, campo magnético, producto escalar, diferencial de longitud, ¿no? Cuando tenemos un campo creado por un hilo, que esto de acá ya lo habíamos demostrado, si este es un radio, una distancia desde el hilo hasta este punto, si es una distancia A, básicamente vamos a tener que el campo magnético tiene esta forma. ¿Ok? Donde el diferencial de longitud simplemente es radio por el ángulo, ¿no? Diferencial del ángulo, ¿no? Si esto lo reemplazamos básicamente en esta diferencia, en esta curva, en esta definición de circulación, vamos a tener que este es el campo creado por el hilo y este es el elemento de longitud del hilo. Multiplicas y te sale que básicamente la definición de circulación es mu por I. Y esto si lo sustituyes acá arriba encuentras que acá existe que el campo magnético y la intensidad de corriente están relacionadas a través de esta ecuación, ¿no? Que básicamente esta se define como la ley de Ampère. Esta es obviamente una ecuación para un campo creado por un hilo de corriente. Pero si tenemos muchas corrientes que pasan básicamente si tienes muchas corrientes, por ejemplo, en el cual estás analizando, vas a tener que acá simplemente calculas la corriente total, ¿no? El campo magnético total está relacionado con la corriente total. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta acá, chicos? ¿Sí? ¿Quién ha levantado la manito? Profesor, disculpe. Buenas tardes. Esta ley de aquí solamente es para cuando las líneas de corriente atraviesan la superficie, ¿verdad? Más no cuando están sobre la superficie. Atraviesan la superficie, pero... No, recuerda que estamos hablando acá cuando ya estás trabajando, está relacionado corriente por un hilo y el campo magnético creado por esta corriente. ¿Entiendes? Por eso que se define de esta forma. Acá, bueno, acá está medio extraño, no lo he dibujado medio extraño, pero imagínate que acá se creen varias corrientes, ¿no? Acá si tú tienes por un hilo varias corrientes, vas a tener varios campos magnéticos y básicamente tendrías que hacer la corriente total. Ya. Profesor, una pregunta. ¿Y la ley de Ampère solo se podrá aplicar para un hilo? Para un hilo. Para todo aquello que fuera unidimensional, ¿no? Porque al final tienes diferencia de longitud. Ahora, si tú tienes acá una superficie, básicamente lo que tú vas a analizar es el contorno, ¿no? Oye, por ejemplo, si tenemos un cuadrado, ¿solo analizaremos el contorno? El contorno, pues, analiza. Porque, a ver, ¿cómo analizarías? Ah, bueno, si analizarías la superficie, te vas a analizar la ley de Gauss. Ok. Muy bien, ten cuidado ahí. Muy bien. Vamos a continuar. ¿Dónde está flechita y siguiente? Aquí. ¿Qué más tenemos? Tenemos que, por ejemplo, la circulación del campo a lo largo de una curva cerrada C es igual al producto de la permeabilidad del vacío mu sub 0 por la corriente total que atraviesa la superficie es ds, porque justamente lo que te estoy diciendo, ¿no? Por ejemplo, si tienes un cuadrado, al final tú lo que vas a analizar es el contorno, ¿no? Que se apoye en dicha curva cerrada, ¿no? A este resultado se le conoce como ley de Ampère. Porque si, por ejemplo, tú deseas analizar la superficie, puedes aplicar ley de Stokes. ¿Te acuerdas que relacionaba la linealidad con la superficie? ¿No? Acá sí analizarías, por ejemplo, la superficie, si tienes un cuadrado, por ejemplo.
¿no? Ahí analiza la superficie al cuadrado, pero acá ya no sería producto escalar, acá sería producto vectorial, y el resultado sería multiplicado escalarmente por la superficie. Acá en la superficie tienes que calcular básicamente el vector normal, lo cual no es difícil, ¿no? Y esto es igual a mu sub 0 y sub 0 integral. Y esto es igual, acá faltó la igualdad, chicos, disculpen. ¿Ok? J por diferencia de superficie. ¿Ok? Muy bien. No, y acá simplemente haciendo el despeje tendríamos que la ecuación de Ampère en su forma diferencial estaría de esta forma. ¿No? Básicamente relacionando lo que es el producto vectorial, ¿no? Muy bien. O también podrías relacionar lo que es el flujo, ¿no? La cantidad de flujo. La densidad de corriente, que es igual a 0, ¿no? La divergencia de la densidad de corriente te va a salir igual a 0. Pero siempre recuerden que cuando quieren relacionar la parte lineal con la parte superficial, tienen que aplicar ley de Stokes. No sé si se acuerdan, ya física matemática 1 ya han llevado. ¿Se acuerdan o no cuando tocan estos temas? En física matemática 1, cuando comienzan a tocar sobre ley de Stokes. Ok, ahí justamente ven estas relaciones. ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuar. Lo cual indica que en corrientes estacionarias no hay fuentes de corriente. Esta es la ley de conservación de la carga. Esta parte que está acá. Si no hay fuentes de corriente, no hay carga, básicamente. ¿Por qué? Porque ¿quién es la fuente de la corriente? La carga. Tú no tienes carga, no hay corriente. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar un poco sobre los materiales magnéticos. Los materiales magnéticos que van existiendo, por ejemplo, ¿no? Dice que los materiales magnéticos son aquellos que se comportan como un imán, ¿no? En comillas entre imán, porque básicamente aquellos que se comportan como imán pueden ser los materiales que se imantan, por ejemplo, ¿no? O que de los cuales produzcas un superimán, ¿no? Por ejemplo, aquellos que tienes en esas grúas que levantan carros, por ejemplo, que tienen un superimán, ¿no? Y te transporta carros de un lugar para otro, ¿no? Por ejemplo, esos usan algunos tipos de materiales que son materiales magnéticos, ¿no? Que tú los magnetizas y se desmagnetizan de forma bastante rápida. Entonces, bajo la acción de los campos magnéticos, ¿no? Así es muy importante comprender la interacción del campo magnético con los materiales, ¿no? Estos materiales pueden crear campos magnéticos propios. Este fenómeno se debe al momento dipolar magnético de sus átomos. Recuerden que el momento dipolar magnético o momento magnético es una magnitud vectorial que describe la fuerza de un campo magnético. O sea, cuando mayor sea el campo magnético, su momento magnético es mayor también, ¿no? ¿Y qué más te indica el momento dipolar magnético? La orientación de su dipolo magnético. Ojo, dipolo magnético, estamos hablando, significa dos polos, ¿no? Como hay dos polos, entonces básicamente tú puedes notar o puedes ver cuáles son las líneas de campo magnético. Es como si tuvieras un polo norte y un polo sur, ¿no? Si tú tienes un polo norte y un polo sur, básicamente vas a saber cuál es tu campo magnético de entrada, de salida, y cuál es tu campo magnético de entrada. ¿Quién levantó la manito? Chat, a ver. Nadie levantó la mano. Muy bien. Ojo, no existen monopolos magnéticos. Monopolo significa un polo. No existen monopolos magnéticos. ¿Por qué? Porque básicamente, si, ya como ya te mencioné, el campo magnético debe tener una parte de entrada y una parte de salida. ¿Ok? Que por eso, para que tú tengas una parte de entrada y una de salida, tú tienes que tener un polo positivo y un polo negativo. Y eso del conjunto se llama dipolo.
¿Ok? El monopolo básicamente o tienes carga positiva o tienes carga negativa. Cualquiera de las dos que tengas no es suficiente. Bueno, no existe básicamente monopolo magnético porque tienes que tener dos cargas, dos polos. ¿Ya? Muy bien. Bueno, en la literatura van a encontrar hay algunos trabajos donde trabajan con monopolos magnéticos. Tendrían que chequearlo, ¿no? Cómo los trabajan. Estos materiales se aplican en transformadores, electroimanes, motores eléctricos, generadores, micrófonos, altavoces, en las puertas electrónicas. No sé si han visto esas puertas que aprietas un botón y ¡pac! Se abren, ¿no? Esos que están en los departamentos generalmente, ¿no? O que están en algunos carros con seguridad, por ejemplo. También ahí se usan este tipo de materiales, ¿no? Para que se cierre ¡pac! De forma automática. ¿Ok? O en estos imanes gigantes, el cual permiten cargar carros, por ejemplo. También de alguna manera es un material magnético el cual se magnetiza y se desmagnetiza de forma inmediata. ¿Ok? Muy bien. Sobre la magnetización, acá tenemos algunos átomos, tienen momento magnético, ¿no? El momento magnético recuerda que es la intensidad de la fuente magnética. Mayor momento magnético, mayor campo magnético, ¿no? En condiciones normales, los átomos están orientados básicamente al azar, ¿no? No tienen una dirección en específico. Ahorita vamos a ver. Pero antes que continúe, ¿tiene alguna pregunta en la parte de materiales magnéticos? Esta parte la tienen que entender bien porque es una parte teórica que tienen que saber. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar entonces con el siguiente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Como los campos magnéticos están orientados al azar, al aplicar un campo magnético, los átomos tienden a alinearse en dirección del campo magnético aplicado. Por ejemplo, si yo tengo acá un electrón, ¿no? Va orbitando el electrón acá. Y acá tengo un protón. Su momento magnético va hacia arriba, por ejemplo, ¿no? Pero si yo le aplico un campo magnético grande, un campo magnético aplicado, el momento magnético se va a orientar en el sentido del campo magnético. ¿Ok? Se va a orientar en este sentido. O sea, el campo magnético del sistema se va a orientar en sentido del campo magnético aplicado. ¿Ok? Desde que el campo magnético aplicado tenga un valor muy grande. ¿Ok? Vamos a ver entonces. Me habla sobre el campo magnético aplicado. El campo magnético aplicado no tiene un momento magnético neto, o sea, total, ya que cada átomo tiene su momento magnético apuntando al azar. Como el momento magnético total es cero, se dice que el material está desimantado, o sea que no tiene magnetización. Por ejemplo, en general los materiales donde tú tienes un momento magnético, un campo magnético aplicado igual a cero, los materiales básicamente tienen un momento magnético apuntado a cualquier lado, ¿ya? Pero el momento magnético a que apunta a cualquier lado significa que el material está desimantado, ¿ok? Que está ahí tu material. Que puede ser un fierro, porque una barra de hierro, ahí está. Que no tiene magnetización porque básicamente su momento magnético apuntan a cualquier lado y se anulan entre sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el momento magnético se tiende a orientarse en una sola dirección, o sea, si ordenamos estas flechitas, en dirección de un campo magnético girando los átomos, entonces, si el momento magnético neto del material es distinto de cero, se dice que el material está imantado. Por ejemplo, si yo aplico un campo magnético acá, ¿no? ¿Qué va a pasar con las líneas de momento magnético? Se van a ir orientando. ¿Te das cuenta? Eso significa que el material se está magnetizando. ¿Ok? Ahora, si los momentos magnéticos se orientan en dirección del campo magnético aplicado, si el material tiene su momento magnético, se dice que el material se ha imantado. ¿Qué quiere decir? Si yo aplico un campo magnético mucho más grande que el anterior, voy a tener que todos los momentos magnéticos se van a alinear. Por lo tanto, el material está imantado. ¿Ok?
El material se ha imantado a saturación. ¿A saturación qué significa? Que todas las líneas de momento magnético están en dirección del campo magnético aplicado. ¿Ok? A diferencia del caso anterior, donde tú aplicas un campo magnético, el material está imantado, imantado nada más, ¿no? Pues es imanado en realidad, no es imantado, imanado. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Muy bien, continuemos. Vamos a ver los tipos de materiales magnéticos. Bueno, hay 3 tipos de materiales. ¿Ya? Diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos. Primero vamos a ver los materiales diamagnéticos, que es importante básicamente indicar el tipo de materiales, ¿no? Porque básicamente ustedes tienen que saber. ¿Ok? Comencemos entonces con la parte de materiales diamagnéticos. Dice que son aquellos que en presencia de un campo magnético experimentan una fuerza de repulsión. Estos materiales suelen interaccionar con poca intensidad con el campo magnético, por lo que la fuerza de repulsión no suele ser grande. Dice que los materiales diamagnéticos cumplen que la susceptibilidad magnética del material es menor que 0. ¿Eso qué quiere decir? Que el material se magnetiza en sentido contrario al campo magnético. O sea, tenemos que la magnetización es igual este factor de magnetización por el campo magnético. Donde este factor de magnetización es negativo, que va desde 10 a la menos 4 hasta 10 a la menos 6, negativo. ¿Ok? ¿Cuáles son los materiales que se magnetizan en sentido contrario al campo magnético? Tenemos el oro, el cobre, la plata, ¿ok? Entre otros, ¿no? El mercurio, el silicio, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Se magnetizan en sentido contrario al campo magnético. También tenemos los materiales paramagnéticos. ¿Qué dicen? Son aquellos que en presencia de un campo magnético experimentan una fuerza de atracción. En estos materiales, el campo magnético es mayor que el campo aplicado. En este caso, los materiales paramagnéticos cumplen ¿qué? Bueno, acá me he confundido. Acá la magnetización, corrijan acá, es mayor que 0. No es menor, acá es mayor que 0. Ya, acá es mayor que 0. Entonces, el material se magnetiza en el mismo sentido que el campo magnético. Me volví a confundir acá. En el mismo sentido que el campo magnético. O sea, así. ¿Ok? Donde el coeficiente de magnetización va de 10 a la menos 6 a la 10 a la menos 4. ¿Qué tipo de materiales se magnetizan en el mismo sentido? Bueno, que el campo tiene un campo magnético y se crea un campo magnético en el mismo sentido que el sentido de la magnetización. Tenemos el aluminio, el magnesio, creo que es este acá, el wolframio, el calcio, el litio, el O2, por ejemplo. Tenemos ese tipo de materiales. ¿Ok? Falta uno, que es un tipo de material, que es el ferromagnético. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos en materiales ferromagnéticos? Son aquellos que interaccionan fuertemente con el campo magnético. Entre ellos tenemos a los imanes naturales, por ejemplo. Para el campo aplicado, las fuerzas de interacción pueden ser atractivas o repulsivas. Antiferromagnéticas, por ejemplo. Su coeficiente de magnetización puede ser muy grande, aproximadamente en torno de alrededor de 10 a la 5, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, magnetización, campo magnético, ¿no? Y acá está imanado parcialmente,
¿no? Acá estarían algunos materiales, como los materiales paramagnéticos, ¿no? Ok, lo que acabamos de mencionar. Y los que se saturan acá son los materiales ferromagnéticos. ¿Quiénes son los materiales ferromagnéticos? El fierro, el cobalto, el níquel, entre otros, ¿no? Donde su coeficiente de magnetización es altísimo, de 5.500 más o menos. Y que el coeficiente de magnetización, en este caso, este coeficiente de magnetización son alcanzados a temperaturas, por ejemplo, el fierro a 770 grados Celsius, el cobalto a 1120, el níquel a 358, entre otros, ¿no? Estos materiales presentan una temperatura conocida como la temperatura de Curie. Por encima de esta temperatura dejan de ser ferromagnéticos. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, esto es lo que básicamente nos tocaba analizar hoy. La parte de hoy es netamente teórica y la tienen que leer. ¿Ok, jóvenes? Básicamente los 3 últimos puntos. Materiales diamagnéticos, paramagnéticos. Acá corrijan, por favor. Acá me confundí, es al revés. Y los ferromagnéticos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Ninguna? Muy bien. Este material se lo voy a pasar al delegado. Por favor, necesito que repasen. Ya, nos vemos el día lunes, jóvenes, entonces. Profesor. Dime. Sobre los temas para el final, del examen final. Los temas para el examen final. Semana 9 a lo que hagamos la última semana de clase. Ok. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Muy bien, acá nos quedamos, chicos, entonces. Ya nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho.